Su nombre, por favor. Alejandro Pojasi, soy miembro de la Comisión del Bicentenario de la provincia de Salta y actualmente fui designado como asesor honorario de la Comisión de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos de la Nación. Así que esta es mi participación de modo directo, no solo en cuanto a lo cultural, sino a mi participación en cuanto a lo historiográfico. Alejandro, ¿qué es el Bicentenario? Y el Bicentenario tiene, estimo, varias respuestas, pero yo creo que la que cabalmente corresponde es que el Bicentenario no debe ser evocación o solamente festejos, sino que debe ser construcción de ámbito de debate, construcción de estas preguntas y respuestas, como la tuya, que en este momento la estás formulando, donde los argentinos y suramericanos volvamos a preguntarnos y a respondernos 200 años después, ¿cuál fue la idea, ese proyecto político inconcluso de los Patriotas de Mayo de hace 200 años? Un proyecto que se denominó las Provincias Unidas de Suramérica, pero que no tuvo fin, quedó allí inconcluso, y en vez de haber sido esa nación suramericana, toda Suramérica, una sola nación, bioceánica, continental, hemisférica, inclusiva de los pueblos originarios, terminó siendo desmembrada por esta falta de conclusión de este proyecto político en países o en republiquetas, donde finalmente hasta hemos buscado diferenciarnos y no parecernos. Alejandro, en el Bicentenario, ¿quién sería una persona o un ciudadano como referente que lo podría nombrar, que haya representado dignamente la libertad? Yo creo que la lucha esta de los 16 años, si consideramos 1809, 1825, la etapa libertaria e independentista de toda Sudamérica, estaría estigmatizada en los pueblos y los hijos de esos pueblos, convertidos en comandantes gauchos, en caudillos, en jefes de comarca, donde fueron muertos una y otra vez y siempre alguien se levantó en ese desafío por la lucha de la soberanía. Esto tiene que ver con todo lo que son las actuales naciones de Latinoamérica. Entonces yo creo que señalar de que los pueblos fueron los que escribieron la historia y fueron los que se sacrificaron en la construcción de esta idea de nación, de esta idea de Sudamérica, creo que es merecido y absolutamente legítimo. ¿Por qué a la fecha todavía el Bicentenario es un tema inconcluso? Porque el Bicentenario está referenciado directamente en el proyecto político, y en un proyecto político que hace 200 años se intentó pergeñar porque existían los Estados Unidos de Norteamérica y nosotros íbamos a ser los Estados Unidos de Suramérica, pero con el nombre de Provincias Unidas del Sur, que es lo que entonamos en nuestro himno nacional. Si somos de algún modo lo vemos con profundidad a su letra, nos damos cuenta que repetimos y con mucho ahínco las Provincias Unidas del Sur. Bueno, ese fue el proyecto original. Luego fue desvirtuado y creo que una de las causas son lo largo que fue esa guerra de los 16 años. Entonces, allí donde se da esa falta de conclusión, porque cuando el general José de San Martín llega a Perú y tiene aquel gran abrazo en Guayaquil con Simón Bolívar, Güemes está asesinado y Belgrano acaba de morir. Entonces no quedan hombres que puedan seguir referenciando un proyecto político único, y es allí donde luego de Simón Bolívar y sus lugartenientes van a proponer que existan distintos países, distintas, lo que eran en su origen las provincias, que sean distintos países. Entonces ese es el momento determinante
creo que hablar de la ideología de Mayo, luego en 1803 el Congreso General Constituyente que nos da soberanía, 1816 ser toda Sudamérica una sola nación, y luego este suceso de San Martín y Bolívar, creo que son parte de la historia tabú de los argentinos y los suramericanos que aún tenemos que volver de nuevo a interpretar. Sí, Alejandro, por favor, ¿qué nos dejó el Bicentenario? Y este Bicentenario que hemos vivido a partir del 9 de julio y sus 200 años en Tucumán, creo que más ha quedado un sabor amargo sobre una situación que no fue correspondida a la expectativa de los argentinos, porque hemos vivido prácticamente dos fechas, la de un país dentro de otro país. En Tucumán nunca se tuvo un programa importante, destacado de lo que debía ser el Bicentenario. Las provincias interiores apostamos fuerte a un programa que nunca fue estuvo a la altura precisamente de las circunstancias. Entonces vimos el desenlace de un hecho y un suceso histórico, un episodio histórico y nada más. Al día siguiente, el día 10 de julio, vimos una fecha mucho más fuerte, de mejor presencia en Buenos Aires, donde los granaderos que no desfilaron en Tucumán, sí desfilaron durante kilómetros para llegar a Palermo, donde vimos la fanfarria Alto Perú íntegra y en Tucumán no estuvieron, donde vimos 11 países que mandaron sus bandas de músicas históricas y que a Tucumán nunca llegaron. Entonces yo veo de que aún todavía hay esta desconsideración hacia lo que es un punto capital que tiene una historia muy centralizada, y a la vez las provincias interiores que apostamos, como en este caso a Tucumán, y que creo que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Entonces, de pronto, creo que la Casa de Tucumán era muy pequeña, es un suceso efímero que tendría que en realidad haber correspondido a los 200 años de esta expectativa que teníamos todos. Lo que acabas de mencionar es uno de los debates de nuestro proyecto. Hoy nuestra patria es liberal, socialista, demócrata, republicana o unitario, porque el comentario es muy real lo que decís y es muy fuerte, pero es la verdad. Creo que la política o la mala política nos alcanzó a todos. Los argentinos hace 40 años probablemente que estemos detenidos en el mismo punto. La educación, que debería ser el supremo, está ausente. Hoy en los valores de aquella Argentina hace 40 años atrás está ausentes. Entonces vemos la Argentina esta, creo que es difícil de definir, o tal vez tenga varias respuestas, pero creo que los argentinos estamos llenos de contradicciones. Es lo único que hemos encontrado casi 40 años o 50 años después, donde hemos sufrido un estado de involución y no a la altura de lo que debería haber sido este siglo XXI para los argentinos. No digo que encuentren en un país desarrollado, pero sí a los argentinos con ideas fijas de lo que debería ser cada ciudadano. Entonces, cuando de pronto vemos que hay gobernadores que no asistieron al 9 de julio del 2016 a Tucumán, cuando vemos que el 17 de agosto próximo pasado se recuerda en una provincia el nacimiento del general San Martín y toda una propaganda oficial de un gobierno de provincia, nos damos cuenta del periodo de decadencia en que estamos sometidos los argentinos. Una palabra de despedida para la sede regional Tartagal, la Universidad Nacional, la Cátedra de Comunicación Social, un agradecimiento fraterno por sus palabras, por su colaboración, así que el cierre lo realiza a su gusto. Simplemente yo creo que este es el camino que ustedes han emprendido.
el de volver a preguntarnos y volvernos a responder que la historia no es algo que está atrás, en los anaqueles, que es algo viejo o que está quieto, sino que es algo que fluctúa, que está entre nosotros, que los argentinos necesitamos, insisto, en volvernos a preguntar y volvernos a responder. Entonces, que me parece totalmente loable que desde una cátedra aún se esté incentivando permanentemente a que los argentinos repensemos y volvamos a motivarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y lo esperamos pronto por la sede regional Tartagal. Muy amable.